por qué el comportamiento que tomamos en las distintas situaciones es algo que puede ser un tanto difícil de comprender. Lo que para una persona puede ser lo más fácil del mundo, como saber si es el momento de besar a esa persona o no, o saber si ese vestido combina con esos zapatos, para unas personas puede ser no tan fácil. Podemos decir que las personas tendemos a actuar según podamos asimilarlo. Para explicar esto mejor, se podría decir que el cerebro hace un análisis rápidamente entre lo que la demanda social indica como lo que este mismo desea, aunque lo que se desea ya está impuesto anteriormente por la misma sociedad. Explicaré esto un poco después en el video. Aunque esto suene algo complejo, se podría entender más fácilmente con un ejemplo. Una persona que va a tomar una decisión sobre irse a estudiar a otro lugar, tal como un país, estado o simplemente en otra escuela, podría decirse que la decisión que él tome será influenciada por los padres, amigos y demás, pero que él tomar esa decisión ya estaría elegida hasta cierto punto, porque la decisión de irse a estudiar a otro lado ya se habría expuesto a un factor externo, ya sea un cambio de trabajo, casa o un simple aburrimiento social que él tenga por no tener amigos o conseguir la atención que este mismo desea. Por lo tanto, la decisión de irse ya estaría en él, pero se adecua a la demanda social. ¿Eso significa que la personalidad y en general el comportamiento humano ya está predispuesto a actuar de una forma? Sí. La verdad de las cosas es que las emociones, el comportamiento humano, la personalidad en sí misma están dadas por un factor no biológico. Pero no me malentiendan, el factor biológico antes cumple la misión de hacer las conexiones neurológicas necesarias para que éste muestre el comportamiento que según la situación que la sociedad le encargue de mostrarle o imponerle al individuo, el cual desde su perspectiva lo asimilará según lo anteriormente ya asimilado y así lo expresará. Sí, esto es así, se podría decir que las personas actuamos con determinada forma gracias a que anteriormente se nos ha dicho cómo se actúa, ya sea de forma directa o indirectamente. Pongamos un ejemplo para esto. Supongamos que estás en una situación de un robo a mano armada. Se podría decir que tu idea es actuar como alguna vez pensaste, imaginándote en una situación donde le quites el arma de un golpe o quizás engañando al ladrón. Pero esto, a no ser que seas parte de los ilusionistas, no actuarás de esta manera, por el sencillo hecho de que no te han programado así. Es más fácil pensar que actuarás de la forma simple, dejándote robar y después pedir ayuda. Esta forma entraría en el sentido biológico, el cual mentalmente siempre buscará la supervivencia, y a no ser que tu cerebro esté 100% seguro que huir o golpear al atacante garantizará tu sentido de supervivencia, no hará más que obedecer, y no obedecerá por el hecho de tener miedo. Tampoco funciona de esta forma. Se tiene por entendido que el ser humano es un ser que primero conlleva una razón y después una emoción. En una situación así, el miedo se activará en un momento justo después de que tu cerebro haya hecho un análisis rápido de la situación para saber qué debe de hacer, y solo así el miedo se podrá activar, porque este remarcará la orden que el cerebro ya ha dado. Un ejemplo puede ser para esto al escuchar un sonido parecido al de una bala. La comparación sería con un juguete de niños, un cohete. No hay necesidad de activar el miedo en este caso porque tu cerebro ya ha comprendido que no se está en peligro, y al no estar en una situación así, no hay necesidad de activar esta misma emoción. Al contrario de esto, al ver el peligro, este le dirá que corra al sentido contrario del sonido y activará el miedo para que este mismo sienta la necesidad de huir. Y ya sin ponerme demasiado poético, que la verdad no se me da, en serio, podemos decir que el comportamiento humano es el producto de la mente humana entre sus impulsos destructivos y la búsqueda del placer, dejando los ambientes sociales como reguladores de dichas conductas, siendo así la personalidad un resultado que cada uno obtiene a la hora de luchar contra nuestros conflictos internos y cumpliendo la demanda del exterior. De esta forma, la personalidad será la encargada de hacerte funcional socialmente y cumplirá la tarea de enfrentar los conflictos que se generan tanto internos como externos. Pero esta definición no es mía, sino del psicólogo Sigmund Freud, quien creó el psicoanálisis y del cual podemos decir que la personalidad es el producto total de lo que la sociedad te ha inculcado de tal manera que complace los deseos propios del individuo o aspiraciones internas y regula las demandas externas. Las personas y sus formas de actuar siempre parecen
como que hacemos las cosas de forma individual, que si una persona hace algo por mera actitud propia, aunque no sea el caso. Siguiendo con el comportamiento humano, llegamos a una parte donde vemos el egocentrismo que ya se tiene por defecto, de tal manera que siempre que pueda querrá remarcarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si se sabe que una mujer es más capaz biológicamente de realizar múltiples tareas y que el hombre puede actuar de mejor manera en tareas que dependen más de reflejos cognitivos, tendemos a estar en contra unos con el otro, compitiendo constantemente? Gracias a que el ser humano y sus grupos tienden a tener una inseguridad, ya sea individual o grupal, que se extiende a cualquier ámbito social, tal como el poder, logros, fuerza, dinero. ¿Quién no quiere tener dinero? Y gracias a esas demandas sociales es que existen conflictos entre la especie que reflejan los deseos internos, que son los más egoístas por naturaleza. De esta forma, en la actualidad se ha dejado de lado la importancia de los distintos comportamientos que desarrolla cada individuo. Siguiendo con el egocentrismo que tiene el ser humano, saber que una persona es capaz de hacer algo y que la otra no se usa en mayor motivo como una motivación o como una humillación. Cada persona puede motivarse con cosas distintas, ya sean con metas o aspiraciones. De esta forma, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo intenta para así poder tenerlo. Ahí entraría su deseo. Pero si la propia demanda social no se lo permite, de poco a nada servirá ponerse metas. Y no me malentiendan, no buscaría decir que superarse es malo, pero sí diría que es más un ejemplo de lo que la demanda social es capaz de hacer y que también es importante e indispensable. Para las metas que cada uno se plantea, podría existir una explicación del por qué esta es importante. Cada persona tiene metas distintas y a este punto es al que quería llegar. Las metas están asociadas con el ello, lo que la mente desea y quiere. Aunque eso que quiere en algún otro lado lo ha escuchado. Independientemente de este hecho, es importante para el ego de esta persona la notoriedad de la superación individual para la sociedad. De esta forma es posible que sea una meta realizada por completo. Explicaría esto en parte cuando una persona es millonaria y se siente vacía, ya que no hay personas que valgan y disfruten de la meta que éste se ha planteado y ha realizado. Y en este video podría estar en un plan del tipo artificial, hablando del tema solamente de lo que los demás teóricos explican en sus definiciones, aunque supongo que tenía que complacer mi propio ello. Sí, supongo que sí es un ejemplo también, por si lo estaban pensando. Siguiendo un poco con mi visión filosófica explicando el comportamiento humano, he observado que dicho comportamiento en la práctica es muy fiel a lo que ocurre cotidianamente. Pongámonos de ejemplo a la madurez. En las personas podemos decir que la madurez se encuentra en lo que la personalidad se obtiene, y gracias a que es a través de la sociedad. La madurez sería señal de una persona responsable y centrada. Por lo que hemos visto anteriormente, se podría decir que la madurez es cosa que se obtiene por la sociedad, como hemos dicho. Aunque si te pones en términos un poco más detallistas, se puede observar que ser más maduro es ser apegado a lo que la sociedad demanda que tienes que hacer. Y sí, hasta cierto punto. Se dice que la madurez es el punto de desarrollo en el que mejor estamos. Y esto es verdad, cuando se une de forma complementaria al deseo que tienes y las demandas con una base más realista, se puede alcanzar una madurez en absoluto. Por eso mismo se pueden ver adultos más serios y otros más severos, porque la unión de cada uno de estos es posible con la base de la perspectiva que tienen de su propia realidad. La realidad también sería un punto importante en el comportamiento humano, lo que cada persona ve sobre la realidad que lo compone, aunque la realidad sea única, lo único que hay son perspectivas realmente de la realidad. Y el cómo se enfrenta a cada persona será única del individuo. Y también esta será relacionada con lo como lo mire. Un ejemplo sería la perspectiva de la realidad de dos personas distintas. Tomaremos de vuelta al ladrón del primer caso y a una persona millonaria. Si se juntaran en algún punto, la realidad sigue siendo la misma para ambos. Sigue habiendo problemáticas sociales, accidentes, etc. Pero ellos se estarán mirando y eso es lo que la realidad no cambia. Lo único que cambiará son sus perspectivas
de los objetivos que ellos tengan. Mientras que el millonario se preocupará por mantenerse así, el otro solo buscará a su siguiente víctima. Ambos buscarán satisfacer su propio deseo mental y algunas demandas sociales. Y claro, un punto importante a remarcar es la importancia de los deseos o situaciones malas o desagradables. A pesar de los que muchos piensan de que una sociedad que no tenga problemas o cualquier cosa de esta índole sería la mejor y supondría mejores personas, no es correcta. El comportamiento humano siempre buscará comparaciones para seguir evolucionando o calificándose a él mismo. De esta forma, los accidentes tales como choques, derrumbes, entre otros, son necesarios para así aprender de ellos y evitar esas mismas conductas. Se dice que en una oración que las personas que aprenden de una desgracia son torpes y aquellas que aprenden de la ajena son astutos. Esta no está mal del todo, o más bien creo que es lo que más se asemeja a la realidad. El ser humano, como dije anteriormente, es aprendiz constante de los acontecimientos que ocurren a su alrededor y lo hace por un instinto de supervivencia. De esta forma, de que haya personas malas como ladrones y asesinos y demás, son necesarios para así comparar ese comportamiento y saber si este conviene o no para la persona o para su grupo en el que él pertenece. Un reconocido psicólogo llamado Wilhelm, el cual se dice que es el primero de toda la historia, miró la importancia del estudio del comportamiento humano y del estudio de su personalidad, aunque él mismo decía que eran estudios con especialización, ya que eran muy complejos de explicar, hasta tal punto que es necesario en gran medida explicar lo que la mayoría de personas creen que no afecta en la personalidad. Aunque como hemos visto en el video, todo lo que nos rodea o nos afecta en la personalidad y en el comportamiento que tenemos. Y con esto vamos evolucionando. Para eso hemos llegado al punto de las ideologías. Estas en común son grandes influencias para el comportamiento de las personas. A pesar de que tal vez no tengas una ideología política, sí tendrás alguna religiosa o propia. Sin embargo, las ideologías sirven como un argumento cuando las personalidades de las personas chocan de tal forma que puede justificar fácilmente la conducta que se está tomando por dicho conflicto. Las ideologías por sí solas no son muy buenas y dejarte llevar por estas hasta es peligroso, ya que podría apagar tu ideal del ello y dejarte llevarte por el super yo en su totalidad, y de esta forma siempre te mostrarás como la mejor persona que hay, aunque no puedas mostrar tus deseos. De esta forma la depresión podría llegar a generarse. Mostrar ideas que te han impuesto sin tener en claro los deseos te va aislando poco a poco, a no saber comprenderte a ti mismo. De esta forma siempre se buscará el ello, el deseo, un escape, el cual ya no estará regulado por el yo. Aunque la depresión es un tema al cual es más profundo de ver y verlo superficialmente siempre deja mal las cosas. Así que mejor sigamos con las ideologías. Si te pusieran en un plano real un conflicto por saber qué equipo de fútbol es mejor, puede estar sujeto a conversaciones donde se habla de la mejor delantera o la mejor defensa que tiene dicho equipo, cuando de antemano se sabe que esto influye, pero no define el resultado de un partido final. Pero el conjunto de ideas que marcan a cada persona se ha resguardado porque cumplen con los deseos y con lo que para ese individuo es socialmente aceptado. Se quedará en eso siempre que no haya influencia más grande como una multitud en contra, claro está. Así que este siempre irá al mismo equipo para evitarse explicaciones. Bueno, pasemos a términos que podamos entender con más facilidad, alguno cotidiano más que nada, y que también influencia demasiado y se demuestra lo fácil y manipulable que pueden ser las personas cuando se trata de medir su comportamiento social. Pongamos un ejemplo. Si vas a un cine donde haya palomitas con valores arbitrarios por el momento de 20, 29, 33 del tamaño correspondiente, tendrá importancia en cuánto se desea, claro está, y cuánto dinero se tenga en el bolsillo, pero también. Pero en tanto y en cuanto se tenga lo necesario, se comprarán las grandes. ¿Pero esto a qué se debe? Sencillo. Siempre te venderán las más pequeñas a un costo que no pierdas ingresos y las medianas a un sobrevalor para que así las más grandes te llamen la atención por la diferencia de 4 pesos. De esta forma frente a todas las personas no quedarás como un tonto, ¿cierto?
Esto es a lo que normalmente se llega cuando en las empresas buscan influenciar en tu yo, o más bien en el ello, y buscar una demanda social en la cual te impulse a comprar lo que se supondría que es la oferta. De esta forma, las grandes empresas comprenden a la perfección la conducta humana y la explotan sin más. La importancia de saber en un negocio cómo funcionan las personas, ya que así mientras la presión social sea la adecuada, y con eso me refiero a la demanda de darte a notar que no eres un tope por escoger las medianas, el ego se satisfacerá siempre y cuando también tu ello lo pueda mantener. De esta forma se puede ver que era una manipulación social clara. Y bueno, llegamos al final del video. Como podemos ver, parece que lo que hacemos tiene una influencia sumamente ligada a lo social, donde lo que somos está programado y lo que son los demás igual. Tal vez sea algo bastante absurdo a la hora de explicarlo, pero recuerda que ese pensamiento quizás solo sea para ignorar un hecho que es verídico. Muchas gracias por ver.